Cuando te planteas la ruptura de tu matrimonio, son muchísimas las preguntas que surgen. Una de ellas es si podremos llegar a un acuerdo o si el procedimiento será contencioso. ¿Cómo es este procedimiento de divorcio contencioso? Vamos a ver cuáles son las fases y qué necesito para plantear este tipo de procedimiento. Soy Carolina Torremocha, abogado especialista en Derecho de Familia. La primera cuestión que suele suscitarse es ¿separación o divorcio? Pues bien, si no tienes intención de reconciliarte ni tienes ningún motivo ideológico para no instar un divorcio, no es necesario, como ocurría en la legislación anterior, pasar por una separación previa. Puedes iniciar directamente el trámite de divorcio. El procedimiento de divorcio se inicia con una demanda. Tienes que contactar con un abogado de familia y en la demanda es un escrito en el que se presenta al juzgado, en el que se hace constar cuál es la situación actual, qué es lo que se quiere pedir como consecuencia de esa ruptura matrimonial y qué pruebas tenemos para justificar que nuestra petición es mejor que cualquiera de las otras opciones. Si hay hijos en común, se tiene que regular la patria potestad, quién va a tomar las decisiones principales de los hijos, con quién van a vivir los mismos, es decir, la guarda y custodia de estos, cómo se van a relacionar con uno y otro progenitor, lo que se llama régimen de visitas o estancias, tanto en periodo ordinario escolar como durante los periodos de vacaciones. Y también es necesario regular cómo se contribuirá por parte de los progenitores a los gastos de los hijos, por una pensión de alimentos, abonando cada uno los gastos cuando estén en su convivencia y además cómo se sufragarán aquellos gastos que surjan de manera imprevista, es lo que se llama gastos extraordinarios. Si hay bienes comunes, tendrá también que decidirse qué ocurrirá con los mismos, quién se queda en el uso de la vivienda familiar, cómo se sufragan los gastos de esta vivienda y si hay otros bienes y otros préstamos, habrá que decidir quién se hace cargo de los mismos y en qué proporción. Todo eso es lo que relatará tu abogado en la demanda de divorcio y a ello aportará una serie de pruebas. La documentación imprescindible es el certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de los hijos, ambos los encontrarás en el registro civil, que además hoy se puede solicitar de manera telemática, y el certificado de empadronamiento del domicilio familiar. Además, se suelen aportar documentos que acrediten la situación económica de las partes y otro tipo de documentación, por ejemplo, el certificado de conciliación de la vida laboral y familiar que pueda emitir la empresa o los correos y contactos que hay con los profesores o con los médicos de los niños para acreditar cómo nos hemos ocupado de la crianza. Con todas estas pruebas se presenta la demanda en el juzgado, se dicta un decreto de admisión por el juzgado y lo notifican a la otra parte. Quien recibe la demanda de divorcio tiene que presentar una contestación. Es un escrito similar al de la demanda en el que se justifica si se está conforme con todas las peticiones, con ninguna de ellas o bien con algunas sí y con otras no. Además, se puede realizar unas peticiones complementarias, realizar algunas pretensiones que no vienen en la demanda. Es lo que se llama el trámite de la reconvención. Pongamos un ejemplo. Si el padre solicita la custodia compartida de los hijos y la madre no está conforme, en la contestación a la demanda puede solicitar la custodia materna. Pero si además quiere solicitar una pensión compensatoria que el padre ni ha mencionado en su demanda, tendrá que realizar un trámite que se llama reconvención y el padre tendrá que contestar a esa reconvención. Bien, no te preocupes por todos estos trámites porque al final es tu abogado quien los controla, pero es importante que como usuarios conozcamos cuáles son las fases del procedimiento para saber un poco cuánto va a tardar y en qué momento estamos. Una vez presentada la contestación a la demanda, se da a las partes trámite para que puedan solicitar las pruebas que consideren oportunas. Todas aquellas que no podamos aportar nosotros directamente, tenemos que solicitarlas a través del juzgado, bien para que las aporte la otra parte o bien para que se oficie a determinadas entidades. Por ejemplo, a entidades bancarias o a la Seguridad Social para que envíe un informe de vida laboral, un informe de bases de cotización, toda aquella documentación que no podamos
aportar directamente porque no dispongamos de la misma. Una de las pruebas fundamentales en los procedimientos donde se está debatiendo la custodia de los hijos o el régimen de visitas o estancia con los menores es el informe del equipo psicosocial. De este informe hablamos en otro de nuestros artículos, pero lo que sí tienes que saber es que este informe dilata bastante el procedimiento porque los equipos están un poco saturados y entonces tarda bastante en realizarse y por tanto en señalarse la vista. Por eso a veces es importante instar lo que llamamos medidas provisionales en los procedimientos de divorcio para que mientras se practica todas estas pruebas que dilatan los tiempos, tengamos las medidas familiares ya reguladas. En otro de los vídeos tienes el procedimiento concreto de medidas provisionales. Volviendo al divorcio contencioso, ya tenemos la demanda, la contestación. Con todas las pruebas se señala un día y hora para la celebración de la vista, lo que conocemos como el juicio de divorcio. En él las partes acuden con abogado y procurador que explicarán qué se está pretendiendo y cómo se acredita con las pruebas que se han ido practicando a lo largo de todo el procedimiento que tiene razón, lógicamente, cada una de las partes. En el acto del juicio, los abogados expondrán los motivos de cada uno de sus clientes y cómo se refuerza con las pruebas que se han realizado a lo largo del procedimiento. El juez dicta una sentencia en la que se tiene que decidir toda esta serie de medidas que ha solicitado una parte o la otra. Lo que hablamos de la patria potestad, la custodia, el régimen de visitas, todo. Cuanto más completa fuera la sentencia, más fácil es después de llevarla a cabo. ¿Qué ocurre si no estamos conformes con la sentencia, con la resolución judicial? Pues hay un trámite que es el recurso de apelación por el que se puede solicitar a un órgano superior, en este caso a la audiencia provincial, que entre a valorar las pruebas que se han practicado porque entendemos que la sentencia no es ajustada a derecho. Con todo ello, una de las preguntas fundamentales es ¿y cuánto tarda un procedimiento de divorcio? Pues lamentablemente la respuesta siempre es depende. Depende del órgano judicial en el que te corresponda pleitear, depende de las pruebas que se hayan practicado y de las solicitudes que realicen una y otra parte. Espero que te sirva de orientación para conocer las fases del procedimiento de divorcio. Si tienes cualquier duda, ponte en contacto conmigo a través de la página web carolinatorremocha.com. Un saludo.